Se titula Trilogía Poética, Artefactos Literarios y otros florecimientos dramatúrgicos. Como esta es la modalidad del semillero, participación en semillero de investigación, tiene unos componentes un poco diferentes en la evaluación a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en este caso, lo que van a ver ustedes es una demostración de productos, de lo que ella estuvo trabajando en el semillero. Esto que vamos a ver no tiene evaluación para los jurados. ¿Por qué? Porque ya esto ha sido evaluado en su participación en los semilleros. Luego vamos a tener la sustentación que nosotros solemos conocer como sustentación oral, que en esta modalidad no se llama así, sino que se llama charla, ¿sí? Y tiene otros componentes. Entonces, los que vayan a ir a la charla, pues allá les cuento cuáles son los componentes de la charla. ¿Listo? Entonces, bueno, no es más, esperamos que disfruten esta presentación de los productos de Camila que realizó en el semillero. ¿Listo, Cam? Siempre me gustó jugar con las palabras. Las palabras fueron mis primeras amigas. Me gusta inventarlas y dejar que ellas me inventen a mí. Mi primera pulsión en la infancia fue literaria, pero el divino azar me llevó a los vericuetos del teatro. Sin embargo, siempre se mantuvo aquella inquietud con la literatura, hasta que conocí la dramaturgia y la poesía teatral, y supe entonces que las artes narrativas están vivas y se expanden, y las áreas se desdibujan cuando se encuentra placer en habitar el margen. He estado buscando la manera de darle cuerpo a mis palabras. Ahora consideraré que he llegado a un buen puerto. He logrado llevar mi deseo a cabo.
Nostalgia, cartografía íntima, es un viaje por el planeta, cuerpo, territorio, continente de una mujer inmensa, como todas las mujeres. Una visita guiada por la imaginación y la memoria de la autora. De niña, solía pensar que la cartografía era el oficio de las cartas. Les presento mi mapa. Y como todos los mapas, es una mentira, una invención, una alteración de la realidad, una ficción. Lo que yo más amo de ti y de mí es la infancia que nos puebla, la infancia que somos, la infancia que defendemos, la infancia, nuestra verdadera y única patria. Mi papá es un bolero, un bolero de esos que se cantan en silencio, pero se duelen a gritos. Sospecho que me hicieron en panza, por eso yo siempre río. Así todo esté muy mal, muy mal, yo siempre río. Río porque la poesía es mi causa y mi causa. Borracharme el corazón para olvidar un loco amor ¿Qué más que amor fue sufrir? y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Si su amor fue por un tiempo, porque es tanto el sufrimiento y esa cruz, pero como si yo vengo por los dos picos falsa, para después así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de sentir su risa loca y sentir junto a mi pecho como un fuego su respiración. Amor
Si no cuenta con la fortuna de tener viento al alcance de su mano, simplemente déjese invadir por el susurro interno de su respiración. Deje que salga ese rumor tibio por su nariz o su boca. Cuando se quiere partir a la isla de los deseos, primero uno tiene que haber caminado aproximadamente 3 o 4 horas por el centro de Cali, buscando el vestuario para su personaje. Ya lo sabemos, su personaje no es un personaje cualquiera. Mientras se camina de ida, uno se siente animoso, con esperanza, con sol, pero contento. Es mejor que uno vaya en tenis. Uno no puede pretender ir en sandalias, ni menos en chanclas. Por este momento, uno parte con la esperanza en el pecho de encontrar el vestuario indicado. Uno va de bajada, con el poco dinero en los bolsillos, riéndose si va acompañado o sonriendo de sus propios pensamientos si va solo. Lo tercero que ocurre cuando uno, ella, él, usted o eso, parte hacia la isla de los deseos, es que llega al lugar donde las prendas tienen toda la historia de la ciudad. Seguidamente usted va a reírse de la cantidad de personajes que habitan ahí, pero que justo no calzan con el suyo, por eso tan preciso que usted busca. Llega el cansancio, sienta el sudor, hidrátese con la bebida de su elección. Nuestra sugerencia es que sea una certeza de esas así bien pero bien frías. Dese a la tarea de buscar esa certeza. No sienta pena ni pereza. Hay venta ambulante por doquier para nuestra dicha. Continúe caminando, vuelva al lugar, dé una última pasada. Deténgase ante el más mínimo atisbo de belleza. Disfrútelo. Incluso el sol que tanto le molesta puede ser la belleza misma. Busque bien. Por lo general, esas joyas textiles están refundidas. Nada que hacer. No encontrará el vestuario para su personaje. Ya lo sabe. Empiece a regresarse con el fracaso en las manos y sin menos dinero por aquello de la certeza. Camine con derrota pero con dignidad. Mañana es otro día. Aquí, sin usted, ni uno, ni ella, ni él o eso, darse cuenta, empezará el delicado caminito final hacia la isla de los deseos. Se encontrará de frente con las pulsiones, los impulsos, las llamas consumidas. Salúdeles con delicadeza, pero continúe caminando. Llega al salón de teoría moderna teatral. Usted no para de sudar, su ceño sigue fruncido. Se siente pegajosa. Usted es una mujer cansada que acaba de llegar del centro de Cali. Salga del salón, vaya al baño, póngase en su carita agua fría de la llave. Relaje el entrecejo, mírese al espejo, si lo hay, y contemple su esplendor. En el cansancio habita el otro lado de la belleza. Encuéntrese con ella. Aunque perdone, sabemos que no la va a ver. Puede entonces saltarse este paso. Vuelva al salón. Siéntese donde estaba. Aquí, justo aquí, algo pasará en usted. Algo ha cambiado. Entonces, por favor, mire a su izquierda. Verá una hermosa mujer, una mujer inteligente sentada a su lado. Es su compañera. Sonríale. Ella le quedará mirando y le devolverá una sonrisa que usted sentirá como una hojita que recién cae de un árbol a las 6 de la tarde, bamboleada por la brisa. Quédese como bobo mirándola. Por un momento no haga nada más. Quédese quieto. Por nada del mundo se le vaya a ocurrir hablar. Las palabras se entorpecen ante un destello como ese. Confíe en nuestro manual. Sabemos lo que le decimos. Ahora mire a la hoja y permítale a la hoja mirarla a usted. Esa mujer que usted tiene al lado no es una mujer cualquiera. En el rostro tiene ventanas recubiertas de amor
y muchos silencios que usted algún día descubrirá. Si ha llegado tal cual hasta aquí, la mujer levantará un brazo hacia usted, hacia su rostro, y pondrá la punta de uno de sus dedos en su mejilla. Por favor, quédese quieto. Usted escuchará de su voz. Se le cayó un deseo. La mujer lo recogerá, lo pondrá en la punta de su dedo índice y buscará el dedo índice suyo. Por favor, haga el último paso sin vacilar. Junte la punta de su dedo índice con el de ella. Haga hacia el dedo de ella una leve, delicada y sutil pequeña presión, similar al movimiento que hacen las personas al besarse. Regálese un instante para imaginar la posibilidad de un beso entre dos yemas. Ahora escuchará de su voz. Pida un deseo. Verá cómo sin explicación alguna ambas cerrarán los ojos. Ahí está. Puede abrirlos ahora. Han llegado juntas a la isla de los deseos. Siempre se ha dicho que nadie en el mundo sabe que ha llegado a la isla de los deseos hasta cuando de pronto, sin más ni más, está ahí, presente y descalza. La marejada está feliz. Ese animal inmenso se encuentra tranquilo. Existen las condiciones necesarias para navegar hasta el mar nacer. Disfrute su estancia. No olvide nunca que aquí homenajeamos el placer. Una vez cumplidas las siguientes instrucciones, confiamos en que uno, usted, ella, él o eso, sepa cómo reaccionar, qué hacer, pero sobre todo qué no decir ante semejante caída como esas. Dicen las buenas lenguas que la isla de los deseos fue creada la única vez que todas las diosas del universo se reunieron. Ese día acordaron entre todas dejar una única cosa que tradujera la caricia, que daría la ternura si fuese un personaje. Si Cali tuviera un corazón, ¿cómo palpitaría? Seguramente no sería pum pum, sería... o tal vez sería... pam pam, biribim bam bam, o... Trópico distópico donde deambulan las histerias. A la sucursal del cielo la poblan los ángeles infernales y clandestinos, los habitantes atemporales, los no habitantes, personajes de una película infinita, estrellas de la constelación de la nada, la fuma de ayer, la fama de hoy, ya sé qué pasó. Transeúntes que transitan los no espacios, bordean el mar, gen. ¿Cuál es el tumbado por el que camina el delirio? Escribo desde Cali, la Cali agobiante, aletosa y explosiva. La salsa nunca deja de sonar. Periquito pin, periquito pin. La salsa
rompe cadenas y cura la tristeza popular. Mayo del 2021. Plegaria a dos voces. Un lamento hecho pájaro. Son las 3:31 am. Es 4 de mayo del 2021. Las balas me han girado de nuevo la cabeza hacia Siloé. Antes solía mirar allá cada que venía de Univalle. Me parecía ver como un mar de estrellas en una montaña. Y me pregunto otra vez por la palabra orden. Pido perdón por lo que dije hace unos días sobre los que hacen el favor de disparar. Dije que quienes le hacen el favor de disparar no saben dónde están parados. Creo que no todo puede entrar en el todo del todo. Es decir, hoy, justo hoy me topé con la imagen del Señor que le ha hablado mentira fresca. Le habla a la cara por su hijo. Hace unos días ya lo había pensado, lo tenía en mi mente a su hijo como un falso positivo, pero su hijo era un soldado que no quiso obedecer la orden. Resulta que esto iba a ser un rezo, pero no crea, lo será. Lo tengo aquí en la garganta y más adelante mis dedos soltarán ese rezo. Resulta que primero me salieron los nombres propios, los recuerdos. Esto me dice que este mensaje es demasiado largo. Creo que sí, que será un mensaje demasiado largo. Creo que Instagram es una libreta que se me hace corta. Se me hace corta cada vez que quiero extender la canción. Y se me hizo corta esta noche. Nos cortó a todos hoy. Instagram tal vez nace del instante y nosotros intentando meter en un live muchas horas de pulso. La telenovela de los colombianos está cambiando. Ahora es un sufrimiento colectivo. Hoy Instagram nos cortó a todos esta noche. Perdimos la junta. Creo que en Cali nos dio la espalda y yo que los elegí en lugar de Claro. El Hotel La Luna nos dio la espalda y yo que fui a nadar un par de veces ahí. Hoy los ricos nos dieron la espalda y se vistieron de blanco. Y a mí que tanto me gusta vestirme de blanco, sobre todo para dormir. Pero cuando los ricos no nos han dado la espalda. Hoy los ricos recogieron piedras, limpiaron y los grabaron. Pero seguro quiero creer que no son todos. A mí me gustaría que me grabaran lanzando una piedra. Y no escondería la mano. No puedo dejar de pensar en el texto de Enrique Buenaventura. Me lo aprendí hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar teatro en el IPC. Y por estos días no dejo de repetirlo en mi cabeza. Como una forma de delirio y escape a todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, pero al mismo tiempo nos están matando. Tengo mi corazón en la luna y todos los lugares de esta ciudad en los que se han derramado lágrimas y sangre. El texto es el siguiente. Nuestros alaridos se levantan como lenguas de fuego y queman los pueblos y los bosques. La lluvia de nuestras lágrimas no puede apagar esos incendios. Llora, llora pueblo mío, porque el Señor Supremo, el dador de la vida, ha cerrado sus ojos y cae sobre nosotros una larga noche y un profundo silencio. Me siento seducida por la revolución. Me dan ganas de tejer escudos, me dan ganas de darlo todo, y sin embargo no puedo nada, solo puedo estar y estoy. La furia colectiva se desató con la caída de una estatua. ¿Y sabe qué? Adoro que haya sido a manos de los indígenas. Porque las manos de los indígenas tienen magia.
ganas de una caricia indígena. Una caricia indígena bastará para sanarnos. Ellos no tienen miedo de sus balas, responden con naranjas y mandarinas. Corren a perseguir los armados de valor, se bajan de sus chivas y van tras sus camionetas blancas. Cali es tan extraña, pero yo la quiero tanto. Y los indígenas también la quieren. Se escuchan sirenas, y esas sirenas no me gustan, porque no son serenas como las del mar. Me gustaría que salieran a marchar un día solo las madres, que con sus plegarias hiciéramos un nuevo himno. Ayer vi una bandera rota y sentí ganas de remendarla. Quisiera que los cuerpos femeninos no fueran más un territorio de guerra. Que todas las mujeres escribamos la Constitución Poética de Colombia. Que el único artículo que dejemos sea el de la mirada indígena que nos compartió Jaime Garzón. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense o diga diferente. Están matando a los poetas. Y eso no tiene perdón de la montaña. El mar es una metáfora infinita. Cada ola es un suspiro, fragmento de un poema que no acaba nunca de escribirse. La cama debería considerarse un medio de transporte, ¿no? Aéreo, terrestre, onírico, marítimo. La teoría de los archipiélagos viene a decir que todos somos islas. Llegamos solos a este mundo y nos vamos exactamente igual. Pero necesitamos tener otras islas alrededor para sentirnos felices en medio de ese mar que une tanto como separa. Yo siempre he pensado que sería una isla pequeñita, de esas en las que hay 3 palmeras, una playa, 2 rocas y un poco más. Me he sentido invisible durante gran parte de mi vida.
duda serías una isla volcánica llena de grutas y flores. Y es la primera vez que me pregunto si dos islas pueden tocarse en la profundidad del océano, aunque nadie sea capaz de verlo. Si eso existe, si entre los corales y sedimentos y lo que sea que nos ancla en este mar hay un punto de unión, sin duda somos tú y yo. Y si no es así, estamos tan cerca que estoy convencida de poder llegar nadando hasta ti. Nadar es escribir en el agua. Contrato de silencio. En el nombre del viento que sopla suave sobre mares imaginados, de las olas que acarician nuestra mente y del corazón que nos sirve de brújula, firmamos hoy este pacto. Es un acuerdo entre almas navegantes, archipiélagos unidos por las corrientes de significado, mientras nos embarcamos en la travesía de transporte marítimo, viaje silente en un barquito de papel. Naufragio número 2. Primera cláusula. El voto de silencio. Al cruzar la frontera de esta experiencia, cada participante entregará su voz al silencio. Las palabras habladas quedarán ancladas en la profundidad del alma. En su lugar, la escritura será el faro que guíe nuestra expresión y los gestos serán las olas que completen nuestro lenguaje. Segunda cláusula. El respeto por las aguas calmadas. Cada navegante guardará respeto por el mar en calma. Somos archipiélagos, islas conectadas por el vaivén de un océano de palabras. La escritura se hará con plena libertad. Los gestos construirán puentes que atraviesen el espacio sin perturbar su quietud. Tercera cláusula. Barquito de papel como testigo. Frágil y eterno será el testigo de nuestra travesía. Las palabras escritas sobre él serán ecos del alma. Y el silencio no se romperá durante el tiempo que permanezcamos juntos. Cuarta cláusula. La entrega al momento. El tiempo perderá su significado mientras flotamos en este mar simbólico. No hay prisa en el viento ni urgencia en las olas. Solo existe el presente. Y a él nos rendiremos sin palabras habladas, solo por el susurro de la timba. Quinta cláusula. La celebración final. Cuando el viaje llegue a su puerto, el silencio se transformará en un eco compartido. Las palabras escritas y los gestos vividos serán guardados como memorias de un mar que supimos navegar juntos, como archipiélagos que aprendieron a acercarse sin invadirse, como esta hermosa tripulación a la que llamamos familia. Firma y compromiso. Hoy, bajo el cielo imaginado y las constelaciones que guían nuestros destinos, cada navegante firma este contrato no con tinta, sino con intención pura. Porque en este viaje, el silencio no es ausencia, sino presencia amplificada. Enjoy the silence.
que hicieron con el Semillero de Investigación en Escrituras Performáticas, dirigido el primero por la maestra Jenny Cuervo y el segundo por la maestra Lucía Amaya. Los que quieran escuchar la charla de Camila, en la que nos va a contar un poco más sobre su experiencia en los semilleros y cómo se escribieron estas 3 obras, pues los esperamos a las 10:30 según la programación en la sala de profesores de la facultad. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Esta es lo que en esta modalidad se llama charla. Esta modalidad, que es la de participación en semilleros o grupos de investigación, tiene unas evaluaciones y unos criterios distintos. Entonces aquí en este caso vamos a ver una charla. Esta charla, Camila tiene 20 minutos para contarnos cómo fue su experiencia en los semilleros. Y luego vamos a tener 20 minutos de preguntas, entre las que pueden preguntar los jurados y también pueden preguntar las personas que están observando o que están compartiendo la charla el día de hoy con Camila. Entonces, como son 20 minutos compartidos entre todos, pues también ser como muy concisos. Si hay preguntas, además también ser muy concisos para que Camila pueda responder también en ese lapso de los 20 minutos. ¿De acuerdo? Y como yo soy la asesora de Camila en este caso, entonces voy a hablar un poco. Bueno, primero que todo agradecerle a Camila por permitirme acompañarla ya en este pasito final que ya tiene para obtener su grado de licenciada en Artes Escénicas. Ha sido muy bonito poder acompañarte. Agradezco mucho también, digamos, esa labor de escucha que has tenido para poder decir vamos por aquí, vamos por allá. Creo que ha sido muy importante que te dejaras acompañar en ese sentido. El trabajo que va a presentar Camila, pues es un trabajo que nosotros vamos a poder, ya observamos una parte, no sé si todos estuvieron allá en la demostración de los productos. Es un trabajo en el que ella, creo yo, que va un poco más allá de lo que la modalidad le exige, que es el portafolio de evidencias de aprendizaje, porque trata más o menos de mirar ella qué hizo en esos espacios de los semilleros en los que estuvo y luego hacer ella misma un propio ejercicio de saber, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? Hay tanto trabajo allí y no se puede quedar como un entrenamiento, o qué se queda como entrenamiento y qué pasa a ser eso otro que puede ser obra, ¿no? Por consideraciones que tienen que ver con los derechos de autor, los trabajos de grado que presentan procesos de creación en dramaturgia no están presentando las obras, o sea, en los documentos no están las obras. Porque si los estudiantes luego quisieran publicar esas obras, no podrían, porque ya estarían publicadas en los repositorios. Entonces allí también hay un trabajo que aquí públicamente le aliento a Camila que siga, que es también participar en las convocatorias de productos editoriales que hace Bellas Artes, o participar en cualquier otra convocatoria editorial para que puedas publicar tus obras. Bueno, agradecimientos y vamos a compartir con Camila. Gracias. Bueno, muy buenos días. Este trabajo se llama Trilogía Poética, Artefactos Literarios y otros florecimientos dramatúrgicos. Como ya lo dijo Ruth, está inscrito en la modalidad de grado de participación en semilleros o grupos de investigación. En este caso fue en el grupo de investigación en dramaturgia Cali, Tejidos sin Agujas, el cual está compuesto por 2 semilleros. El semillero Sidra, que es el semillero de investigación en dramaturgia, y el semillero CIEP, que es el semillero de investigación en escrituras performáticas. Digamos que el objetivo de aprendizaje que aparece cuando
cuando empiezo como a desarrollar todo este trabajo es identificar y reconocer las metodologías dramatúrgicas que proponen ambos semilleros. Posterior a eso es desarrollar la escritura escénica a través de conceptos que son de mi resonancia, como la escritura colectiva, la poesía, los artefactos literarios, el archivo, el biodrama, la autoficción, y finalmente es crear 3 textos dramatúrgicos que articulen lo íntimo, lo poético y lo performativo. Bueno, mi experiencia en estos semilleros inicialmente nace de una pulsión interna y es como el deseo y la pasión por la escritura. Eso es lo que me hace llegar a los semilleros. Entonces en ellos pues yo desarrollé diferentes roles, como el de aprendiz, siguiendo cada una de las consignas que las coordinadoras proponen, el de creadora, al hacer reescritura ya en mi soledad, en autonomía, guía de los estudiantes que llegan nuevos a los espacios e investigadora al expandir como esas preguntas que quedaban ahí flotando. Digamos que el trabajo de estos semilleros consiste en varias consignas de escritura, en analizar textos, en leer obras y hacer trabajos de campo. Y bueno, esta experiencia en los espacios de laboratorio expandido sucedían primordialmente en el salón de clase, pero también se daban en la calle, la Huerta Libertad y en mi casa. Bueno, como lo digo, acá podemos ver como algunas fotos del semillero Sidra. Aquí estamos haciendo una deriva con el semillero Siet y ahí yo estoy haciendo ya como un laboratorio en mi casa. Mis referentes más importantes inicialmente pues es Jenny Cuervo, por todo lo que compartimos en todos los encuentros y su trabajo y su investigación que tiene con la dramaturgia y la memoria. Seguidamente Lucía Maya, por la Huerta Libertad como un territorio de encuentro, escucha e intercambio de saberes. Y ya esto yo lo transpongo con un referente que me gustó muchísimo, que es Roland Barthes, porque él propone la deriva, el espacio público y la semiótica de la ciudad. Y fueron ejercicios que trabajamos en ambos semilleros. En ese caso con Jenny en San Nicolás, en la Plaza Caicedo, y con Lucía Maya en San Nicolás. Bueno, entonces como que aparecen varios conceptos, ¿no? Entre esos el juntarnos a escribir en colectivo, y ahí se desmitifica un poco eso de que la escritura es un acto que sucede en soledad, y está esta imagen del escritor, la escritora solitaria. Entonces ahí aparece como María Zambrano, que dice, escribir es defender la soledad en la que se está. Pero luego encuentro otra autora, que es una mexicana que se llama Cristina Rivera Garza, que plantea todo lo contrario. Ella dice, nadie escribe en soledad. Y entonces aparecen conceptos como la escritura desapropiativa. Un eje fundamental que hace parte como de mis búsquedas personales es la poesía, porque como lo dice Pavis, es la médula de la estructura dramática. Como lo dice Artaud, pues es lo que le aplica como intensidad sensorial a las obras. Y Barthes plantea que si usted ama las palabras hasta el punto de sucumbir ante ellas, pues queda por fuera de la ley del significado. O sea, acá podemos ver cómo se van como mezclando esas voces con las que yo empiezo a dialogar. Aparece María Zambrano, Cristina Rivera Garza, Pavis, Artaud, y se mezcla Rosa Montero y Carolina Sanín, que son 2 autoras que me interesan bastante. Rosa plantea el término artefactos literarios en una novela que se llama El peligro de estar cuerda, y ella lo que dice es que las obras son híbridas, entonces combinan diversos géneros, como el ensayo, la autobiografía y la ficción. Y Carolina tiene una relación muy interesante entre la lectura y la escritura. O sea, si uno quiere escribir, pues tiene que leer, y viceversa. Entonces, como que la lectura y la escritura van de la mano y del corazón, y hacen que uno se pregunte el qué y el por qué de las cosas, y cómo las cosas pueden ser otras cosas. Vamos con el archivo, un poquitico atrás. El archivo es, pues en los 50 años de Titirindeva, tuve la posibilidad de hacer un taller con Mapa Teatro, y ellos tienen un despliegue de archivo hermoso que en ese momento me sirvió mucho como para organizar todo mi archivo, porque yo no
como lo dijo Ruth al principio, no sabía qué hacer con tantos, con ejercicios que se quedaban ahí como iniciaban en el semillero, y yo decía, esto tiene potencial, pero no sé cómo tejerlo, cómo organizarlo. Bueno, aparece también Vivi Telas con el concepto de biodrama, que ella lo que hace es cuestionar las fronteras entre realidad y ficción, y cómo la vida misma puede ser una fuente abundante de creación escénica. También aparece Lola Arias con el concepto de que la memoria, primero que todo, no es fiable y tampoco es estática, sino que es de naturaleza dinámica y se está resignificando constantemente. Por eso a veces uno tiene un recuerdo, pero con el paso del tiempo lo que queda es como el recuerdo de un recuerdo, o una misma situación la recuerdan diferentes las personas que la vivieron. Y Lois Gluck es otra autora que fue como fundamental en la escritura de mi primera obra, porque ella plantea esto que a mí me pareció como muy potente, y es que miramos el mundo solo una vez en la infancia, de ahí para allá es memoria. Bueno, en la autoficción tenemos a Sergio Blanco, lo mismo, cómo mi historia, cómo se transpone el yo, cómo lo autobiográfico y lo ficticio crean como una manera de autoficcionarse. Vuelve la escritura autobiográfica con Rosa Montero, que dice que implica, o sea, que la memoria es inevitablemente invención y ficción. Por eso mismo que lo que les decía, el recuerdo y un recuerdo. Bueno, digamos que este trabajo tiene 3 momentos importantes. El primer momento es que yo llego a los semilleros con ese deseo de escribir y de adquirir como herramientas pedagógicas para la escritura. Pero en ese momento yo no tenía como una pretensión de escribir una obra o terminar un producto, sino simplemente entrenar la escritura dramatúrgica. Porque hay otra clave. Escribir no es un acto de algunos iluminados. Si uno quiere aprender a escribir, se entrena, como cualquier otra disciplina. Entonces, aquí aparece Ruth Rivas con un planteamiento muy interesante, y es que la investigación-creación contemporánea, a diferencia de la tradicional, no se centra en un objeto de estudio, sino en un objeto de creación. Y esto hace que se integren los saberes populares y los universos simbólicos del sujeto que investiga. Después de ese momento de entrenamiento, y ya cuando me encontraba con el proceso de, bueno, me necesito graduar, o sea, tengo una cantidad de archivos y no sé qué hacer con eso, empiezo a hacer como un ejercicio de categorización. Y fue como un caos de desempolvar y abrir todas esas bitácoras y empezar a clasificar como en categorías. Entonces yo veía como similitudes de que todos esos ejercicios son de memoria, o acá hay una condición de infancia que persiste, ¿no? Porque escribimos mucho sobre la niñez, entonces una categoría, ahí me ayudaron mucho como los post-its y empezar como a clasificar en colores. Bueno, y entonces aparece la memoria, la infancia, luego había otros textos de no, es que esto lo escribimos sentados en la Plaza Caicedo, o lo escribimos en San Nicolás, entonces esto es calle, esto es deriva. Había otra categoría muy importante para mí que era el silencio, y luego eso se mezcla con la transposición de textos y el performance. Ya en un tercer momento, pues empieza como la creación, y es la escritura y la reescritura de todo ese material que había ahí. Y se consolida en 3 textos dramatúrgicos. En algún momento yo dije, no, aquí no hay una obra, aquí hay 3. Entonces empiezo como a hacer un ejercicio de nombrarlas. La primera se llama Nostalgia, cartografía íntima. La segunda se llama Trópico distópico, Salpicón y otras revoluciones por segundo. Y la tercera se llama Transporte marítimo, viaje silente en un barquito de papel. Entonces, bueno, ese fue como el camino metodológico. Entonces aquí hay una línea de tiempo, yo ingreso al semillero Sidra en el 2019 y estoy ahí durante 6 semestres. Y con Jenny Cuervo aparece la escritura colectiva, la poesía, lo que se hacía en el salón de clase, lo que se hacía en la calle, lo que se hacía en la casa. Seguidamente se crea el semillero de escrituras performáticas y tengo la fortuna de acompañar a Lucía en ese momento como de creación, y aparece también ya como que lo mismo que se trabajaba en el Sidra, incluyendo la vuelta a libertad y como la práctica de artes vivas. Entonces acá están las autoras, en la categorización del archivo.
archivo, los conceptos otra vez, biodrama, autoficción, lectura y escritura, artefactos literarios. Se van sumando esas voces, ya en cada una de las obras los conceptos que priman es la infancia, en la primera es la infancia, la memoria y la autobiografía, en la segunda la calle, el espacio público y el biodrama, y en la tercera la transposición de textos, el dispositivo escénico, el silencio y la poesía siempre. La primera obra, como les contaba, yo por cuestiones de tiempo solo selecciono una de las consignas que me lleva como a escribirla, pero son muchas más, entonces para eso los invito a leer el documento completo. Entonces, en esta primera consigna, Jenny nos propone: escriban una anécdota de su infancia, empiecen como a narrar la niñez. Para apoyarme a eso, dice cómo pueden expandirlo con fotografías o con algún objeto que sea de sus afectos. Yo escojo esa fotico de tomate y con compañía de una amiga de artes plásticas empezamos como a dibujarla, y ahí transformo la palabra tomate como un sujeto, un sustantivo, y la transformo en un verbo, y me digo a mí misma como en un ejercicio de correspondencia a la niña que fui: tómate tu inocencia, tómate tu tiempo, tómate tu espacio. En la segunda obra, Trópico Distópico, el ejercicio que es como detonante es ir a hacer una deriva con Lucía y el arte de deambular. Entonces consistía en ir a caminar la ciudad hacia el centro, dejándose permear por todo lo que acontece, los olores, lo que uno ve, lo que uno escucha, los personajes, las situaciones, y seguidamente ir a la bitácora y como escribir todo lo que sucedió. En mi caso, pues empiezo a narrar Cali, en ese juego de palabras de Cali, California, Californication, Boticali, Tropical, Belicali, Calibanismo, y se crea como uno de los primeros textos que quedan como introducción de la obra. Finalmente, en la tercera, que es transporte marítimo, lo que nos pide Jenny es como vamos a hacer un ejercicio de transposición de textos. Traigan para la siguiente clase un poema de su autoría o de otro autor o autora que les interese, y vamos a ver qué sucede con eso. El poema que yo escojo es La teoría de los archipiélagos de Alice Keller, que es una novela, y lo que hacemos seguidamente es como a través de unas tarjetas que nos propone Jenny, pensar el espacio. O sea, ¿de qué espacio nos está hablando ese poema? En mi caso era el mar, pensarle un personaje, una mujer, objetos, una palabra, una canción. Entonces empiezan a crear como, en mi caso, como el dispositivo escénico de lo que yo quería hacer. Bueno, para conocer un poquito más de qué va cada una de la obra, Nostalgia, cartografía íntima, es una mujer vuelve a los territorios de su infancia para escuchar las voces dormidas en los objetos, las fotografías y la piel del recuerdo. La memoria se transforma en mapa, y ese mapa toma cuerpo en una figura escénica, una mujer inmensa hecha de fragmentos. A través de la evocación, la correspondencia y la escritura sensorial, la autora reconstruye su historia con la niña que fue. La memoria se hace cuerpo expandido y la infancia se revela como el territorio más vasto y luminoso que habitamos. En Trópico Distópico, Salpicón y otras revoluciones por segundos, pues es una oda a la Cali salsera, preciosa y miserable. Los cuerpos que marchan, bailan y sueñan en medio del fuego, celebrando la vida que arde en las esquinas, entre el desborde, la ternura y la esperanza. Nacida del estallido social del 2021 y de las derivas por la ciudad. Esta obra convierte la calle en escena y el ruido urbano en partitura poética. Cali palpita entre el humo y la música, entre el ají y la melancolía. La palabra se hace tambor, el cuerpo se vuelve manifiesto y la escritura un acto de resistencia. Una dramaturgia que canta desde el caos, que baila sobre las ruinas y que encuentra belleza en la herida abierta de su propio territorio. Transporte marítimo, viaje silente en un barquito de papel, es un performance, una invitación a navegar en un océano de palabras, silencio y escritura. Un grupo de navegantes firma un pacto simbólico, renunciar a la voz y comunicarse solo a través del gesto y la escritura. El mar se vuelve escenario,
El espacio se transforma en barco y el papel en territorio sagrado. Entre el rumor del silencio y la vibración de las palabras escritas, los cuerpos se convierten en archipiélagos que se tocan sin invadirse. Esta obra es un artefacto literario y escénico que celebra la comunión entre la escritura y la presencia. Una travesía poética donde cada palabra es una ola, el silencio una brújula y cada espectador un tripulante en viaje hacia lo innombrable. Las conclusiones que yo saco de esta experiencia es que ambos semilleros son espacios que proponen metodologías claves para articular la creación, el pensamiento crítico y pedagógico, y lo que hace es fortalecer la voz propia, mi voz propia como dramaturga y como docente, porque estas mismas herramientas yo las pongo en práctica en mis prácticas pedagógicas y en otros espacios en los que soy invitada como a compartir. La escritura colectiva pues tiene una potencia increíble de hacer esos lugares como espacios seguros donde nos escuchamos, nos retroalimentamos y como que se vencen esas voces del juicio a través de la escritura automática y estar compartiendo con otros. Bueno, la escena se expande, ya la dramaturgia rompe como esta dramaturgia tradicional y ya la palabra incorpora el cuerpo, el silencio, el gesto y el espacio en sintonía con la poesía escénica. Vuelven los artefactos literarios y los textos dramatúrgicos se configuran como dispositivos fluidos y discontinuos que cruzan poesía, autobiografía, ensayo y ficción. Los conceptos de resonancia, que es el archivo, el biodrama y la autoficción, son lenguajes que se articulan orgánicamente, dando lugar a una dramaturgia sensorial, evocativa y autobiográfica, atravesada por el archivo, la memoria y el cuerpo. Y todo esto deviene en un sello autoral y pedagógico, donde la dramaturgia poética desarrollada se proyecta no solo como una obra artística, sino como también una herramienta pedagógica transformadora en la enseñanza de la escritura escénica. Ahí están las 3 obras. Y bueno, ahí está la lista de referencias de los documentos, los libros que consulté. Y pues gracias a la tierra fértil que abraza las semillas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo considero, tú me dirás si estoy en lo incorrecto, que el solo hecho de transitar acompañada de las maestras de los semilleros ya transformó a Camila en su amor y en su ejercicio de la escritura, ¿cierto? Fueron más de 6 semestres participando del otro semillero. Pero ¿cómo transforma a Camila el ejercicio de hacer ese portafolio de evidencias? Creo que a mí se me abrió como una luz porque yo peleo mucho con las estructuras académicas. Entonces yo estaba bloqueada absolutamente con esta forma tan estructurada de citar y de ser, y cuando aparece como esta modalidad de grado, yo entiendo que ya tengo un camino que es investigación, creación y que puedo hacerlo. Entonces lo primero que me pide Ruth es como, bueno, ¿cuáles son las evidencias? Y pues me puse en evidencia porque entonces empecé como a buscar cuáles son las evidencias y eso me tomó como un ejercicio de investigación arduo, de como que era muy volátil y eso me aterrizó. Y obviamente en ese aterrizaje pues me transformé, siento que muy genuinamente y hasta sin pretenderlo, en lo que es investigar, en lo que es categorizar. Entonces esto se alimentaba también como de los seminarios de investigación, donde traían invitadas ya de maestría, de otras cosas. Recuerdo mucho la de Lugelena Muñoz, cómo ella organiza. Entonces claro, a mí ya eso me da como una madurez profesional y eso pues es demasiado transformador, de decir, es que no me gustan las tablas, pero puedo hacer una tabla a mi manera. Entonces sí siento que fue demasiado transformador. Gracias a ti. Yo siento que esta modalidad da para, digamos, generar relatos diferentes, ¿no? Digamos que este relato que
Ese Camila es un relato más analítico, ¿no? Analítico con respecto incluso a su propio proceso. Y diría que ahí hay una fortaleza muy grande al leer uno el documento, ¿sí? Pero yo creo que en la medida en que se vayan presentando también otros trabajos, uno va a ver, ¿cierto? Esos otros que de pronto tienen el acento ya en esas relaciones, ¿sí? En las descripciones de los cómo es que se vive los semilleros, ¿no? Y eso va a enriquecer mucho el poder entender qué es experienciar en los semilleros. Este primero, por ejemplo, que es analítico con respecto al trabajo de ella. Sí, por eso me encanta la pregunta que tú haces, porque también le pregunta a ella con respecto a su transformación personal. Pero también en términos de que es un documento analítico y después de haber hecho esta cuestión, yo le pregunto, ya por la transformación, no tanto en lo personal, aunque yo entendí que lo das allí, eso que tú encuentras en el trabajo con otros, en unos semilleros que ofrece la facultad, ¿cierto? Que te dicen abrirte un poco, ¿no? Y que te ayudan y te convocan, veo, por el trabajo que hiciste, a escuchar a los otros y que ellos te escuchen. Y más conociéndote que a veces sos un poco más, te gusta más el trabajo en soledad, en cierto modo. Esa transformación que se da allí, ¿cómo la valoras? ¿Cómo digamos, qué nos puedes decir de ello? Sí, de ese, porque los semilleros plantean un trabajo también en colectivo con los otros, ¿no? Colaborativo, ¿no? Sí. Lo valoro profundamente porque siento que es sacarme como de esa soledad o ese soliloquio en el que me mantengo, y es como empezar a compartir mi voz, a ser escuchada, a escuchar a otros y como nutrirse de esas otras voces. Entonces siento que los semilleros son un espacio comunitario, colaborativo, donde ustedes no deberían perderse la oportunidad de estar en cualquiera que les pulse o les interese, porque es un lugar donde se cultiva la curiosidad y las preguntas, y ese es no sé, el lugar indicado para hacerse preguntas y que esas preguntas los lleven a otras preguntas. Entonces sí, siento que la transformación y el valor significativo es que nadie es en soledad. Soy porque otro es, porque otro escucha y porque otro está. Y erra y de todo, ¿no? Entonces como que sí, absolutamente chulo. Bueno, yo tengo una pequeña pregunta. Pues como estudiante de primer semestre, realmente me llama mucho la atención este proceso que has vivido por medio de los semilleros, debido a que junto con unos compañeros nos hemos inscrito ya en un semillero, y quería saber cuál es la gran diferencia entre llevar un proceso normal de licenciatura y llevarlo con los semilleros, porque hasta donde tengo entendido es un proceso distinto, es una experiencia distinta. ¿Qué tanto enriquecimiento tienen esos semilleros en esa percepción de la carrera como tal? ¿Cómo cambia y cómo se aplica de una manera distinta y que marque una diferencia en el mundo laboral? Total, gracias. Creo que la riqueza está en que la carrera, la licenciatura ya tiene diseñada una malla curricular, ¿no? Hay un pensum que tú tienes que ver para cumplir los requisitos. En el semillero está la posibilidad de que tú expandas y cultives tu deseo, tu pulsión, tu pasión. No sé si te gusta la fotografía, la música, si has tenido como un interés pedagógico. Entonces siento que el hecho de uno tiene que estudiar lo que le toca, pero cuando uno hace como un énfasis o pone la lupa en lo que le mueve por dentro, pues la diferencia o la riqueza como profesional es abismal, porque es lo que nos enciende, ¿no? Entonces siento que ese es como que aquí está la malla, pero aquí está lo que a ti te mueve y te conmueve y lo que vas a ser feliz haciendo, que en mi caso pues era la escritura, es la escritura. Pues yo, pues agradecer a Camila todo el trabajo que ha realizado.
pues he estado, igual que otros docentes de aquí, trabajando a su lado. Y me gustaría que nos contaras con qué expectativas llegas a estos semilleros y con qué preguntas o con qué sueños egresas. Y en ese sentido, pues solo como pensar que tú ya tenías una experiencia previa a cuando llegaste a la universidad, o sea, no es que aquí en la universidad todo se formó, también pues conectado a eso, es mi pregunta. Mira, y maestra, que yo, pues antes de entrar acá yo hice como la formación de la escuela de teatro en el IPC, pero paradójicamente en ese momento allá nunca escuché lo que era dramaturgia, no sabía, y era como, yo cómo no sé esto, y claro, uno leía obras y montaba obras de primer semestre sin saber cómo caminar, cómo pararse, cómo hablar, porque era un ejercicio más desde la práctica y desde el hacer. Entonces, claro, yo desde niña, gracias a mi papá y por los libros y por ser como una lectora desde niña, tenía esa necesidad, esa pulsión, pero pues también está como una desconfianza, como una impostora interna que a mí me costaba como decir, o simplemente escribir. Entonces como que yo llego al semillero Sidra con muchos miedos, ¿no? Como con esa voz del juicio demasiado fuerte y sin creerme el cuento, pero lejos. Y me tardé mucho tiempo, o el tiempo que era necesario, como en creérmelo. Y eso me empezó a dar como una confianza en mí misma y a mí, o sea, todavía me cuesta mucho decir, no, yo voy escritora, yo voy dramaturga, es como, pero pues si veo como para atrás, digo, sí, ¿por qué estaba escribiendo? Pero, ¿por qué no tiene nada publicado? No sé, porque no es el momento, no he tenido como ese interés, he estado como escarbando muy adentro y ya llega un punto donde eso dice, pues ya, quiero salir, o sea, compártelo. Y creo que egreso así, con esa confianza y con esa, no sé, como con ese sello de que sí lo he hecho. Y aunque al principio era sin pretensión, ahora ya hay como, y para eso me ayudó muchísimo el portafolio de evidencias de decir como organízalo, porque si no organizas esto, se van a quedar unas bitácoras ahí que nunca vieron la luz. Y para mí son como mi tesoro, o sea, yo creo que seguirlas escuchando hay más flores que pueden salir de ahí. Bueno, primero quería felicitarte, me parece un trabajo maravilloso, está como muy bien estructurado. Digamos que en un corto tiempo tú logras presentarnos a personas que no conocemos y que no saben nada del tema, saber perfectamente cómo lo hiciste, qué hiciste, entonces siento que está muy clara la presentación. Yo quería hacer un comentario y es referente a lo que estás diciendo sobre la escritura, y es que hoy en día las personas no escriben, ¿sí? Hoy en día las personas no escriben, no leen, y muchos tenemos frustraciones al momento de sentarnos a escribir. Y qué bonito tu trabajo, porque nos muestras cómo hay diferentes formas de llegar a construir algo poético, o no sé, un texto dramatúrgico, o cualquier tipo de texto. Por ejemplo, uno a veces se sienta y queda como con el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? No sé qué escribir. ¿No? Pero tú nos muestras, no, mira, sal a la calle, observa a las personas, reúnete con otros compañeros, ¿no? Mira tus vivencias pasadas. Entonces, digamos que estas cosas tan bonitas que presentas en tu trabajo es algo que podríamos llevar a la práctica educativa, ¿no? En un colegio, muchachos, vamos a escribir, ¿pero qué vamos a escribir? No, pues miremos a ver qué pasó en nuestra infancia, no, salgamos un ratito al parque, miremos a los chicos de preescolar. Entonces, digamos que ese trabajo me parece súper enriquecedor en esa parte y te felicito. Muchas gracias. Mira que yo me di cuenta, y es que todos anhelamos escribir. En el fondo todos lo queremos, lo necesitamos. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues claro, por otra vez la voz del juicio, esa hoja en blanco, pues que no soy bueno, un montón de narrativas super paila, y nadie lo va a decir como tú lo dices. Nadie, o sea, todos tenemos una historia que contar, y es como aquí las voces poéticas escritas que están ocultas, cuando salgan a la luz es como una autenticidad, porque es que nadie lo puede contar como tú. Entonces, en este camino de construir el portafolio de evidencia y organizar, yo lo que vi fue que habían varios caminos. Entonces, tú quieres escribir una obra, a mí me funcionó este camino porque lo transité.
ve con una foto de tu infancia, escucha la que te dice, ve y escoge un personaje en tu familia. Entonces como que en las consignas y los ejercicios está muy clarito decir, yo quiero escribir tal, listo, ahí está la ruta metodológica. Pero también es difícil, porque es que uno en su soledad vuelve las voces del juicio, y para eso ayuda mucho como la compañía, la comunidad, la colaboración, y uno de los ejercicios fundamentales que a mí me ayudó como a romper esa voz del juicio era la escritura automática. Y entonces, y eso se practicaba demasiado, creo que es uno de los ejercicios más recurrentes en ambos semilleros. Escriba, no levante el lápiz, no piense, no, porque entonces te vas a juzgar y vas a quedar como en esa frustración de que no sale, lo quiero decir pero no sé cómo. Grábese, no sé, siéntese con el otro, o sea, hay como demasiadas posibilidades para poder derribar como esos muros. Es que me gusta mucho cómo termina la presentación, ¿cierto? Está Camila, sí, como al centro, agradeciendo a la tierra fértil. Y allá la acompañan todas esas voces con las que dialogó, ha dialogado y seguirá dialogando, y que eso se puede llenar de muchísimas más. Entonces, esta imagen me lleva a pensar, bueno, si yo quiero indagar en el asunto de la memoria, Camila me dice, lea Jenny, y iré a buscar a ver qué me dice Jenny. Ah, no, si yo quiero indagar en el asunto de la investigación, creación, el pensamiento complejo, no, lea a Ruth. Ah, que la autoficción, lea a Sergio Blanco. Ah, que Lola Arias nos habla del biodrama. ¿Qué será eso que nos va a decir Camila? Cuando yo diga, yo quiero saber tal cosa, ¿qué me van a decir que lea Camila? Yo ya te he hecho guiños, no sé si tú los has visto por ahí, pero ¿tú qué opinas de esa pregunta? ¿Por dónde es que nos vas a llevar? Por el juego de palabras, que es como lo que me permite vivir y a la vez como que no me deja tranquila, porque mi mente todo el tiempo está pensando en figuras literarias, en anagramas, en oximorones, sí, es como, y yo tengo eso ahí de que yo antes de querer estudiar teatro quería estudiar literatura y no lo pude. Entonces como que empezar a transitar la literatura, porque nunca he dejado de leer, y ya conocer la dramaturgia es como un circuito cerrado o abierto, y creo que eso, o en espiral, y creo que eso va a saberse un poco cuando haga una maestría y empiece como a marcar ese camino poético y juguetón. Ah, estaré dispuesta a leer todo eso. Gracias. Gracias. Yo tengo una preguntita. Dale. ¿Tú crees, Camila, que con todo esto que nos has hablado, todas esas herramientas, hay edad para empezar a escribir? No. Ahorita estoy viviendo un proceso con unas señoras de Siloé y del barrio Laureano Gómez, en ambas bibliotecas, la biblioteca Brisas de Mayo y la biblioteca Rigoberta Menchú. Y para mí es inevitable no querer escribir con ellas. Entonces, no lo lanzo a la primera clase porque esta es como mi cuarta clase, pero son solo mujeres y tienen tanto por contar que al principio yo como, bueno, exploración de teatro, cuerpo, vamos a sacar la voz, a jugar, a improvisar, pero al siguiente encuentro vamos a escribir. Y tengo una, y son señoras que van desde los 40 a los 70 años, y hay una en particular que no sabe escribir. Y entonces yo me sentí re mal porque claro, yo no hice ese censo, yo di por hecho de que todas sabían escribir. Cuando les planteo como un ejercicio de escritura a través de la comida, de cuál es la receta que más les gustaba cocinar y por qué y a quién se la hacían y cómo la hacían, ella se me acerca por un ladito y me dice, yo no sé escribir. Entonces todas empezaron a escribir y yo me quedé con yo, cuéntame, yo voy tu escribana. Entonces yo empecé como a escribirle. Y sí, no hay edad. ¿Qué hace esa señora el otro día? Me lleva 2 huevos cocidos, a la siguiente semana 2 huevos cocidos con 2 papas cocinadas y con el ají que me contó que hacía. Y para mí eso es, no, pues la vida, el sentido, como por esto es que hago lo que hago.
Entonces, abren variedad. Voy a seguir la papel así. Además, yo quisiera decir, no, pues esto de lo expandido, ¿no? Porque, digamos, el teatro fue literatura hasta finales del siglo XIX, básicamente, pero cuando entra el cuerpo, pues ya se vuelve arte. Entonces es como recorrer un camino hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O sea, la literatura también ha tenido que vérselas con otras formas de expresión porque ella por sí sola en las palabras pues no tiene resonancia en el presente. Sí, ahí creo que me sirvió mucho como la maestría en artes vivas y estar compartiendo con esta gente que estaba en otras cosas. Y también desde siempre había como esa discusión, y me lo decían algunas profes de acá como, es que tú no puedes hacer literatura porque esa no es tu área. Y me dejaba así quieta en primera. Y yo como, pero ¿cómo así? En ese momento no tenía herramientas para defenderme. Luego las fui adquiriendo. Y fue como, pues sí, entonces como, la diferencia es que esto es teatro y esto es literatura. Me di cuenta que en lo postdramático o en lo expandido, todo texto literario es susceptible de llevarlo a la escena. Pero también, o sea, es como no sé, un viceversa y algo que va de aquí para allá y de allá para acá, porque la literatura tiene, pues el teatro tiene demasiados poderes de mezclar lenguajes y la escena y habitar el cuerpo, pero la literatura tiene otro poder de la imaginación, y ahí es donde no hay límites, o sea, yo puedo escribir lo que sea y no tengo que pensar en cómo lo monto. Entonces siento que ambas disciplinas tienen su riqueza y su gema. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por compartir esta charla con Camila. Gracias a Camila por contarnos de esa manera tan genuina cómo ha sido tu proceso, tu trasegar en ambos semilleros. Y voy un poco como a lo que planteaba el maestro Chucho. Esta semana tendremos una segunda sustentación en la modalidad de participación de semilleros, que es la sustentación de Simón Hernández, es el jueves. Y aunque ellos estuvieron juntos en el semillero en Sidra, porque el de Simón es de Sidra, uno podría decir como, ay, se van a repetir las experiencias o una cosa así, y no. Entonces, un poco a lo que decía Chucho, ¿no? Esta modalidad, creo que apenas estamos vislumbrando quizás, como diría Camila, todos los poderes que puede tener esta modalidad de participación en semillero. Muchas gracias a todos y todas por estar.